Navarra, siglo XII, un pequeño reino atrapado entre gigantes. Castilla al oeste, Aragón al este y el reino de Francia al norte. En medio de esta tormenta política, un hombre se alzó para dar identidad y fuerza a su tierra, Sancho VI, llamado el Sabio. Fue el primer monarca en proclamarse rey de Navarra y durante más de 40 años defendió la independencia de su reino con diplomacia, astucia y firmeza. En 1150 heredó un reino lastrado por su vasallaje a Castilla, un territorio impreciso y carente de coherencia interna. Hay que recordar que se independizó del Reino de Aragón en 1134. Dada la penuria del erario público, el obispo de Pamplona, Lope de Artajona, prestó al rey 1.250 monedas de oro. Sancho VI tenía unas grandes cualidades personales. Fue un brillante guerrero, un hábil negociador y un buen gestor. Al mes de acceder al trono, se reunió con Ramón Berenguer IV para exigir el cumplimiento del pacto de 1149, donde se deberían repartir las conquistas realizadas a los musulmanes. Pero el conde de Barcelona y príncipe de Aragón negó la legitimidad del pamplonés y retomó la idea de repartirse el reino de Pamplona con Alfonso VII de Castilla y León. Sancho VI, menos necesitado que su padre para garantizar la independencia del reino frente a Aragón, no se mostró muy interesado en renovar el vasallaje con Alfonso VII. Pero este, que había perdido hacía poco tiempo el vasallaje de Portugal, intentó no perder el de Pamplona. De ahí que negociara con Ramón Berenguer IV un nuevo reparto del reino de Navarra en el Tratado de Tudela de enero de 1151, donde las zonas occidentales del reino serían para Alfonso VII, aquellas que habían pertenecido a Alfonso VI, y las zonas orientales para Ramón Berenguer IV. Además, se acordó con referencia a los territorios ocupados por los musulmanes que Aragón incorporaría las tierras de Valencia y Denia hasta el reino de Murcia y Castilla y León el resto, y recibiría además el homenaje de las zonas adjudicadas a Aragón. Tanto los sucesores de Alfonso VII como de Ramón Berenguer IV respetarían dichos límites. Pero este tratado no se cumplió, aunque la amenaza tuvo sus efectos, ya que Sancho VI renovó el vasallaje con Alfonso VII y negoció su matrimonio con Sancha, la hija de Alfonso VII, por el cual se reintegraron los territorios del interior de Pamplona, que era la dote de la viuda de García Ramírez IV, Urraca, la hija natural de Alfonso VII. Este matrimonio se consumaría en el año 1157. Por otra parte, se ratificó el matrimonio entre Blanca, la hermana de Sancho VI, con el futuro Sancho III de Castilla, matrimonio que se había negociado en 1140. A cambio de todo ello, Sancho VI fue reconocido como rey. Aragón no ganó absolutamente nada. Alfonso VII llevó una política de castellanización en La Rioja, asentando grandes familias de la nobleza castellana. Además, colocó a su hijo Sancho al frente del reino de Nájera y tuvo el control del centro del reino, ese territorio de la dote que fue recibida por Urraca tras casarse con García Ramírez IV. Por otra parte, con el fin de crear vínculos e intereses con la monarquía castellana, captó a nobles pamploneses y dio privilegios a las instituciones religiosas. Resultado de esta política, que muchos nobles abandonarían la fidelidad de Sancho VI. El caso más sobresaliente fue la del conde ladrón Íñiguez y su hijo. La consecuencia de esta desnaturalización de este conde fue la pérdida de Álava y el resto de los territorios vascos controlados por la familia. La respuesta de Sancho a esta política de castellanización fue sustituir a los nobles desnaturalizados por otros miembros del propio linaje y promocionando a infanzones y burgueses para cubrir los cargos en la corte. Por otra parte, lanzó expediciones contra Castilla y Aragón con resultados desfavorables, aunque llegaría hasta Zaragoza. Sabiendo de su inferioridad y para no provocar un nuevo tratado de reparto de su reino entre Castilla y Aragón, pidió a Alfonso VII, como vasallo suyo, su mediación en el conflicto con Aragón. Ramón Berenguer aceptó no atacar Pamplona hasta el 11 de noviembre de 1157. Sin embargo, en mayo de ese año, Castilla y Aragón firmaron el Tratado de Lérida, que era una ratificación del de Tudela y además añadía la promesa mutua de ir juntos en los asuntos de Pamplona. Nuevamente, la coyuntura política, con la muerte a los 3 meses de Alfonso VII, impuso un cambio de planes
y nuevamente el tratado no se cumpliría. En noviembre de 1157, cuando cumplía el plazo que Ramón Berenguer IV se había puesto para no atacar el reino de Pamplona, en Soria se reunió con Sancho III de Castilla, renovando su vasallaje con Castilla. Además, se ratificó el compromiso del matrimonio con Sancha, hija de Alfonso VII, y se devolvieron a Pamplona los territorios controlados por los castellanos en el centro del reino. A pesar de estas buenas relaciones entre Sancho VI y Sancho III, este volvería a las hostilidades con Navarra. Sancho VI aprovecharía las minorías que se produjeron en Castilla y Aragón en esta época. En agosto de 1158 muere Sancho III, dejando como su sucesor a su hijo Alfonso VIII de 3 años de edad. Esto eximía a Sancho VI de renovar su vasallaje o también le permitía diferirlo hasta su mayoría. Al año siguiente, en febrero de 1159, pactó la paz con Ramón Berenguer IV, lo que supuso el reconocimiento mutuo de ambos reinos en pie de igualdad. 3 años después moriría Ramón Berenguer, dejando como su sucesor a su hijo Alfonso II, de 5 años de edad. Pactaría una tregua de 13 años con los tutores del rey aragonés, no interesados en mantener el conflicto con Navarra para asegurarse la frontera sur y atacar a Castilla. Como os he dicho, Sancho VI aprovecharía estas minorías para completar la restauración del reino iniciada por su padre, recuperar el vasallaje y los territorios de los nobles desnaturalizados y crear una nueva monarquía soberana y con mayor vinculación territorial. De ahí que adoptara el título de rey de Navarra, lo que le permitía repudiar el vasallaje de Castilla y hacer olvidar los orígenes bastardos de la familia real. En 1162 realizó expediciones para anexionarse La Rioja, recuperando varias localidades así como el vasallaje del conde Vera Ladrón y con ello señoría de Álava y el Duranguesado. Desde allí atacó el territorio castellano, penetrando hasta Briviesca. Castilla no reaccionó de inmediato debido a la guerra civil que había durante la minoría de Alfonso VIII entre los linajes de la Casa de Lara y de los Castro, además del acoso leonés que estaba sufriendo el reino de Castilla. Por otra parte, Sancho VI se alió con Mardanís, el rey taifa de Valencia y Murcia, en su lucha contra los almohades. Hizo expediciones por el levante musulmán aprovechando la debilidad de los taifas. En agradecimiento o en pago por su ayuda, Mardanís cedió a Pedro Ruiz de Azagra, uno de los nobles desnaturalizados, el señorío de Albarracín en el año 1168. Esto supuso un obstáculo para el avance de Aragón. 2 años después, Sancho VI reconoció la independencia del señorío de Albarracín, sabiendo que no podía integrarlo en su reino. Posteriormente pasó a una etapa diplomática Sancho VI y en 1165 firmó un pacto de amistad con Fernando II de León en Tudela. El objetivo era hacer frente conjuntamente a la influencia política de la Casa de Lara en el reino de Castilla. Para traerse el apoyo navarro y afianzar su dominio, Fernando II regaló a su hermana Sancha, la esposa de Sancho VI, la tenencia del infantazgo de la frontera entre Castilla y León. Con este otorgamiento se daban por buenas las conquistas realizadas por Sancho VI en 1163. En 1167 firmó en Fiter una tregua de 10 años con Castilla, donde Alfonso VIII reconoció la anexión de La Rioja a Navarra, y al año siguiente firmó en San Adrián de Sangüesa una tregua de 20 años con Aragón. En ambas treguas, en ambos acuerdos, había previsto que Sancho VI participaría en la reconquista con derecho a conservar parte de las ganancias ganadas a los musulmanes. La respuesta castellana vino tras la mayoría de edad de Alfonso VIII, primero diplomática y posteriormente bélica. Alfonso VIII tejió una red de alianzas para recuperar los territorios perdidos ante Navarra. En 1170 firmó un tratado con Aragón, el Tratado de Sagún, que era una ratificación del Tratado de Tudela de 1151. Se establecieron matrimonios entre Alfonso II de Aragón y Sancha, la hermanastra de Fernando II de León y tía de Alfonso VIII,
que se consumaría 4 años después, y otro matrimonio entre Alfonso VIII y Leonor, la hija de Enrique II de Inglaterra y duque de Aquitania. Esta recibiría como dote Gascuña. Además, Alfonso VIII dotó a su esposa de las villas del Ebro, algunas de ellas pertenecientes a Sancho VI, como Logroño, Grañón y Tudela, con el objetivo de involucrar a Enrique II en futuras acciones bélicas. Y por último, el vizconde de Berg, cuñado de Sancho VI, era aliado de Aragón. Como veis, Sancho estaba totalmente cercado por el norte de Navarra. La consecuencia de ello es que nuevamente hubo nobles navarros que se desnaturalizaron del reino, prestando sus servicios tanto a Castilla como a Aragón. La segunda respuesta castellana fue bélica. Entre los años 1173 y 1176 realizó 4 campañas. Se recuperaron casi todas las tierras de la zona de Burgos y La Rioja y penetró hasta las proximidades de Pamplona. Algunas veces los ejércitos castellano y aragonés actuaron conjuntamente y otras individualmente. A Sancho VI no le quedó más remedio que negociar la paz. En 1176, en Logroño, se reunían Alfonso VIII y Sancho VI, acordando someterse al arbitraje de Enrique II para resolver el conflicto. Como muestra de buena voluntad, previo a la resolución del arbitraje, se entregaron los castillos tomados, se acordó una tregua de 7 años y cada reino redactó unas alegaciones sobre territorios a los que ellos creían que tenían derecho, así como una serie de indemnizaciones. La sentencia de Enrique II decía lo siguiente: Castilla debería indemnizar a Navarra con 3.000 maravedís durante 10 años y se debían devolver las conquistas durante el reinado de Alfonso VI, por tanto regresar a las fronteras del año 1158. Por lo tanto, Castilla tendría el dominio de La Rioja y Vizcaya y Navarra tendría el control de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado. Pero esta sentencia no satisfizo a ningún lado y por tanto no se cumplió. En 1179 Alfonso VIII se reunió con Alfonso II de Aragón para renovar los antiguos pactos de reparto del reino de Navarra en el Tratado de Cazorla. Ante esta amenaza de un ataque de Castilla y Aragón, Sancho VI inició negociaciones de paz. No le quedó más remedio. Sancho VI aceptó la sentencia de Enrique II, aunque con modificaciones. Devolvía los territorios de La Rioja, Castilla la Vieja y Vizcaya, que serán depositados en manos de un noble navarro, elegido por Sancho VI, pero vasallo de Alfonso VIII durante 10 años. Alfonso devolvería las posiciones navarras ocupadas y se fijarían las fronteras entre Guipúzcoa, Álava y el Duranguesado dentro de Navarra, aunque Castilla las consideraba que eran suyas. Y por último se anulaba la indemnización castellana y el vasallaje navarro a Castilla. Firmada la paz, Sancho VI se dedicó a los asuntos internos. Creó una red urbana y un sistema de tenencias en los territorios fronterizos, al frente de los cuales puso a leales, en detrimento de la nobleza que había oscilado en su obediencia entre Castilla y Navarra. Fundó varios núcleos urbanos, los más importantes, San Sebastián en 1180 y Vitoria en 1181, y otros en el Camino de Santiago, además de consolidar los núcleos ya existentes. En el ámbito rural sustituyó los antiguos derechos señoriales que los campesinos pagaban al rey por un único tributo anual de asignación individual o comunitaria. Y por último se encabezaron las luchas entre los nobles con una nueva ordenanza. Alfonso VIII no estaba contento con el reparto de los territorios de 1179 y volvería al acecho. En 1186 firma varios acuerdos con Aragón que apenas tuvieron repercusión. En Ágreda para ocupar la zona del Albarracín y en Verdejo para ocupar parte de Álava. La ambición expansionista de Alfonso VIII no tenía límites y esto provocaría la unión de todos contra él. En el año 1190 Navarra y Aragón firmaron el Tratado de Borja, un pacto de amistad y de ayuda mutua. Y al año siguiente, en 1191, Sancho VI se adhirió, pero no intervino en los ataques contra Castilla, en la Liga de Huesca formada por Alfonso IX de León, Alfonso II de Aragón y Sancho I de Portugal. Otro de los objetivos de la política exterior de Sancho VI fue la política ultrapirenaica.
era expandirse por la zona para intentar contrarrestar la imposibilidad de ampliarse por el sur del reino y además ofrecer a la nobleza leal un nuevo espacio. Este proyecto obligaba a Navarra a entrar en el conflicto entre la monarquía francesa y el imperio angevino, gobernado por el rey de Aquitania por el rey de Inglaterra y duque de Aquitania. La influencia navarra se inició en el Pirineo, en la zona norte del Pirineo, en el año 1178, cuando unas expediciones de Enrique II hacia los vizcondados de Gascuña, que eran fronterizos con Navarra, propició el acercamiento de estos a Navarra como el único poder en la zona que podía garantizar su protección. En 1189 algunos territorios de la zona reconocieron la soberanía de Navarra. Para su control, Sancho VI construyó dos castillos, uno en la frontera, San Juan de Pie del Puerto, y otro en la zona de Vitoria, Rocabruna. Estos dos enclaves se convertirían en el futuro llamado Tierra de Ultrapuertos o la Baja Navarra. La zona la llegó a consolidar en 1191 Navarra con el matrimonio entre Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, y Berenguela, la hija de Sancho VI. Además de la participación del futuro Sancho VII en los conflictos de Gascuña en el bando de los angevinos. Se abriría así un giro en la política navarra que estará vinculada a Francia durante varios siglos. Sancho VI de Navarra murió en el año 1194. No fue un conquistador ni un héroe de grandes batallas. Su legado fue distinto. Supo transformar un pequeño reino vulnerable en una entidad política sólida, con identidad propia y capacidad de resistir a sus poderosos vecinos. Gracias a su prudencia y visión, Navarra sobrevivió en un tiempo en el que parecía destinada a desaparecer.